Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio El Arte de Curar. Debemos darle gracias al Dios Todopoderoso porque nos permite estar de nuevo con ustedes en sus hogares y donde quiera que se encuentren. Traemos una propuesta muy interesante hoy porque tenemos con nosotros a la doctora Varinia Durán. La doctora Varinia Durán es médico intensivista, pero ella le explicará por qué es importante tener hoy un especialista que se encarga del cuidado de las personas cuando están en el momento más difícil o crítico de su vida. A nadie le gusta que lo lleven a una unidad de cuidados intensivos, o cuando le dicen que un amigo o un familiar está en una unidad de cuidados intensivos, como decimos en dominicano, todo el mundo se pone moca, ¿verdad? Pero para eso tenemos a la doctora Varinia Durán. Bienvenido a su programa El Arte de Curar, doctora. Bienvenido, gracias. Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Yo quiero antes saber quién es Varinia Durán, de dónde es usted, por qué estudió medicina y no arquitectura o ingeniería o qué sé yo. ¿Por qué eso? Y luego de estudiar medicina, ¿por qué la especialidad en cuidados intensivos y algunas subespecialidades que sé que está haciendo? Nada, mi nombre es Varinia Durán, yo soy oriunda de La Romana. Lo que es la medicina para mí fue un sueño desde muy pequeña, desde niña. Siempre me ha gustado ayudar, a curar y a mejorar a los demás que están a mi alrededor. Creo que por eso desde niña siempre me ha motivado a estudiar estar en el área de salud. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico general, soy también emergencióloga, egresada de la Universidad Católica Nordestana en San Francisco Macorís y soy médico intensivista del Hospital Moscoso Puello de la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Por qué intensivo? ¿O por qué esta área? Como usted muy bien dice, los familiares, los pacientes cuando dicen voy a UCI, me voy a morir, no. Cuando se tiene un buen personal capacitado en lo que es la unidad crítica, el pronóstico de tu paciente mejora absolutamente. Tiene un gran porcentaje de mejoría. Trabajar con estos tipos de pacientes es un reto, pero también te da una satisfacción cuando tú le demuestras a tus familiares y le entregas un paciente con calidad y con una mejor sobrevida. Algo que cuando entran allá entran con esa negatividad. Doctora, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos en el Centro Médico UCE 3 unidades de cuidados intensivos. Usted dirige una, que es la llamada unidad de cuidado intensivo polivalente. También es bueno que el público sepa que tenemos la unidad de cuidados intensivos cardiovascular y la unidad de cuidado intensivo neonatal, que son 3, la UCIN. ¿Cuál es el tipo de paciente que normalmente entra allá? ¿Cuáles son los casos, las situaciones que con más frecuencia ustedes ven? Son varias preguntas. ¿Cuál es el paciente más difícil para tratar? ¿Qué papel juegan los familiares? O sea, ya ahí para este bloque tener suficiente material. Como muy bien usted mencionó, UCI polivalente, cuando hablamos de polivalente hablamos un glomerulado de pacientes. O sea, estos pacientes pueden ser pacientes sépticos, pacientes neurológicos, pacientes nefrológicos, de nefrología, o sea, multidisciplinario. No es una sola unidad como en la cardiovascular que se enfoca más en pacientes cardíacos o cardiovasculares. Aquí vemos un sinnúmero de pacientes. Los más frecuentes que vemos son pacientes con procesos infecciosos, que es uno de los más vistos, los pacientes sépticos, y pacientes neurocríticos son uno de los más frecuentados principalmente en nuestra unidad. ¿Cuáles son los más difíciles, los más retadores? Todos. No vamos a decir que uno en específico, pero todos los pacientes que entran a la unidad son un reto. ¿Por qué? Son multidisciplinarios, no solamente tienen una afectación de un solo sistema,
tienen múltiples afectaciones. Un paciente neurológico te puede llegar con una lesión renal o puede llegar con un proceso infeccioso. Entonces, por tal razón, todos los pacientes que llegan a la unidad son un reto y son difíciles de manejo. Por tal razón debe ser un monitoreo constante en ellos. Cuando la autora dice paciente séptico, viene de sepsis. Y sepsis es una infección generalizada que puede inclusive llegar a varios órganos porque está en la sangre. Cuando tiene ya el nombre de qué bacteria se ha identificado, se ha cultivado, pues entonces adquiere el nombre de septicemia a tal bacteria. Por ejemplo, puede tener una estafilococcemia si es una septicemia estafilococo, para poner un ejemplo. Entonces, séptico, cuando el paciente está muy agudamente infectado, diríamos, los indicadores de sepsis hacen que trasladarlo de una sala común vaya a cuidados intensivos porque amenaza realmente su vida. En esos casos, doctora, ustedes también lo manejan esos pacientes junto con el infectólogo, entiendo. Sí, sí. Es un manejo multidisciplinario, en conjunto, en manos con el infectólogo. Perfecto. Y cuando decía el paciente renal, recuérdense que estamos hablando del sistema urinario, básicamente de los riñones. Papel de los familiares en una que yo creo que es lo más, si es difícil tratar un paciente crítico, creo que cómo manejar al familiar, el tipo de familiar que está angustiado, que está ansioso, que tiene miedo, que con cada una hora quisiera saber de su paciente. ¿Cómo ustedes manejan eso? El manejo con los familiares, con los pacientes críticos es sumamente importante, porque no tenemos, con el que tenemos más contacto, que debemos brindar informaciones con ellos. La relación médico-paciente, pero también médico-familia, debe ser sumamente importante. ¿Por qué? Mientras mejor ellos entiendan el caso de su paciente, la condición clínica de su paciente, menos angustia puede tener este personal o este familiar. Juega un rol, porque también hasta la hora de visita, si tengo un paciente consciente, mientras más calmado yo tengo un familiar, más calmado puedo tener mi personal dentro de la unidad. Es importante estar comunicándole constantemente el pronóstico, la evolución, cómo va el seguimiento, qué se va a hacer para que el familiar se sienta a gusto y tenga la confianza del manejo de ellos dentro de la unidad. Pues si el familiar no tiene confianza con el personal, por más que nosotros le brindemos la asistencia a su paciente, no va a ser a gusto. Por mejor que tratemos, el familiar no va a sentirse a gusto y va a venir los reclamos. Entonces es lo que evitamos, trabajar de la mano en conjunto con el familiar para que ellos entiendan y vean lo que se está haciendo y vean el pronóstico de su paciente y ser sincero con ellos al final. Excelente. Vamos a hacer un primer corte y en breve retornamos. Continuamos con su espacio El Arte de Curar y les recordamos que estamos hablando con la doctora Varinia Durán, quien es emergencióloga intensivista y además es la jefa o la encargada de la unidad de cuidados intensivos polivalente del Centro Médico UCE, aquí en Santo Domingo. Doctora, ¿cuáles son los equipos que normalmente tiene una unidad de cuidados intensivos que en una sala común y corriente no existen? Bueno, son múltiples equipos. Entre ellos tenemos el principal, que es los monitores de signos vitales, tanto invasivos como no invasivos, y los respiradores, que muy bien como refieren algunos, los ventiladores artificiales. Tenemos también lo que son los DEA o desfibriladores, que mayormente en una habitación común no lo vamos a tener. Y los respiradores, como le mencioné, son los que nos dan el soporte ventilatorio en pacientes
que tenemos sedado o no estén sedados, pero que necesitan un suministro de oxígeno o un soporte ventilatorio que en sala no podemos suplirle. Existen otro tipo de dispositivos, como son los dispositivos de monitorización neurológica invasiva, no invasiva, hemodinámica por igual. También tenemos dentro de la unidad, por ejemplo, nuestro centro se beneficia de tener equipo de hemodiálisis a la cabecera del paciente, que en una habitación, una sala común. Esa es la que le llaman hemodiálisis continua. Tenemos no la continua, sino la que es convencional. Aunque cuando hay necesidad, de continua, yo veo que llevan la continua. Exactamente. O sea, que bueno que sepa el que está viéndonos, que tenemos el departamento de hemodiálisis, tenemos todo eso allá abajo con todas las máquinas, un personal adiestrado, un nefrólogo, un enfermera especialista en eso, pero que a veces en cuidados intensivos el paciente no se puede bajar. Exactamente. Entonces le llevamos la hemodiálisis continua, que es recambio constante. Exactamente, allá tenemos todo el material, todo el equipo necesario para darle lo que es la terapia de sustitución renal al paciente ahí dentro de la unidad sin tener que movilizarlo, que es una gran ventaja y eso disminuye el riesgo de complicaciones en pacientes, estar movilizando de un área a otra. ¿Cuál es el paciente más difícil de tratar? Si yo sé que usted me dirá, bueno, pero doctor, esa pregunta es muy generalizada. Pero vamos a decir, paciente que tiene un desequilibrio hidroelectrolítico, una condición gastrointestinal, lo lleva a una deshidratación severa, sabemos que tenemos en el cuerpo sustancias, como es el sodio, como es el potasio, como es el calcio y otros. ¿Cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo se dan cuenta qué hay que hacer con ese paciente? Principalmente con los estudios paraclínicos, analíticas de base que se deben de realizar constantemente y diario a los pacientes de unidades de cuidados críticos. Entonces, ya teniendo en mano todos estos resultados, tomamos el plan de manejo de según el desequilibrio hidroelectrolítico que tenga nuestro paciente y se comienzan a hacer lo que son las correcciones hidroelectrolíticas. En pacientes que tengan, por ejemplo, un datos de sangrado que mencionó, tenemos también lo que son estudios como endoscopía, colonoscopía, para ver foco de sangrado gastrointestinal, si nos enfocamos en la parte de gastrointestinal, la cual también es llevada a la unidad de cuidado intensivo y se hace ahí mismo en la misma unidad de cuidado intensivo. Ya viendo la agente causal, damos el manejo per se y adecuado para estos hallazgos que se hacen. Y se hacen los que son los controles rutinarios cada cierto tiempo, cada ciertas horas, para ver si el manejo es el adecuado y se está surgiendo. A veces yo veo que sacan un paciente de la unidad de cuidado intensivo al área de hemodinamia porque hay que embolizarlo. ¿En qué caso es que eso sucede? Para el área de hemodinamia, por ejemplo, son casos, por ejemplo, en pacientes con síndrome coronarios que deben de ser revascularizados, tienen que hacerle angioplastía coronaria. Pacientes neurocríticos con, por ejemplo, hemorragia subaranoidea, con defectos vasculares, pueden ser tanto malformaciones arteriovenosas, aneurisma, que deben de ser embolizados, hacerle una angio y llevar al área de hemodinamia. Estos pacientes son pacientes que necesitan este manejo de forma inmediata al momento de la llegada a la unidad para mejor pronóstico de ellos. Estos son los tipos de pacientes, los principales tipos de pacientes que llevamos al área de hemodinamia, tanto cardiovasculares y neurológicos. Existen otros sinnúmero de condiciones vasculares principalmente, que son los que se bajan a esta unidad de hemodinamia para darle el soporte. Estos médicos que hablan como cosas que uno no entiende. Doctor, te habla de hemorragia subaranoidea, pero el que está viendo ahí no sabe qué es eso. Vamos a decirle a la gente cuáles son las capas que envuelven, son las hojas, diríamos. Explíquele cuáles son las hojas que están encima de ese cerebro. Mire, recordar el cerebro viene en una caja, en una bóveda, que está compuesta desde el cráneo de la parte más exterior. Tenemos la dura madre, la pía madre, la capa, el espacio subaranoideo, que es un espacio que se forma entre el cerebro y la dura madre, donde se encuentra lo que es un líquido cefalorraquídeo que se encarga de amortiguar y darle el compliance
a lo que es el cerebro. Y después entramos a lo que es el encéfalo per se. Cuando hablamos ya en la Y parte... ahí pegado a la pía madre. Exacto, pegado a la pía madre, exactamente. Entonces, esto es lo que se encarga de cubrir el cerebro, recordando que el cerebro es un órgano vital de nosotros, de todo ser vivo. Entonces, cuando está esa hemorragia ahí, porque era para que no nos cambien de televisión, porque si nosotros le hablamos así, nos van a cambiar de canal. Cuando está ese sangrado ahí, a ese nivel subaranoideo, es que intervienen y a veces hay que llevarlo a la unidad de hemodinamia. Hay que Que llevarlo. dicho sea de paso, deben de saber que tenemos diferentes tipos de especialistas allá, lo que se llaman endovasculares, de todos los niveles, a nivel periférico, a nivel también cerebral, que trabajan. Y tenemos también el típico que trabaja en hemodinamia, pero ya desde el punto de vista cardiovascular, que son los que hacen cateterismo y que hay veces que ponerle un stent o a veces un marcapaso. Entonces, fíjense que esa unidad de hemodinamia están en intensivo, pero yo veo que de allá ustedes dicen, bueno, hay que llevarlo porque me está haciendo con demasiada frecuencia tal evento cardíaco. Y bueno, le pongo medicamento, pero tengo que resolver la causa de origen. Y entonces ahí es que lo envían. Exactamente, ahí es que lo enviamos para darle lo que es un tratamiento definitivo. Te mencionó lo que son el marcapaso en pacientes con bradicardias, con bloqueos cardíacos, que hay que regularizar el ritmo cardíaco, hay que optimizar esto y necesitan dispositivos especiales como un marcapaso para poder regular ese. Mencionó el área de hemorragia subaranoidea, pacientes, tenemos el equipo, gracias a Dios, de angiografía cerebral que podemos realizar en el centro y ahí mismo derivar el paciente a tanto a hemodinamia o a neurocirugía para reparar el defecto vascular que tenga el paciente a nivel encefálico. Entonces, tenemos esa gran ventaja de que podemos movilizar y actuar en el momento en la unidad. Ustedes, yo veo que siempre están mirando unos monitores que hay pegados, que comienzan a pitar. ¿Qué papel tienen esos monitores? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? El rol de estos monitores es sumamente importante porque esto es lo que nos da un monitoreo constante, continuo, cada segundo del paciente. Que vamos a observar ahí desde lo que son las cifras tensionales del paciente, la frecuencia cardíaca, oxigenación de oxígeno, la oximetría, que es la cantidad de oxígeno a nivel tisular del paciente, la frecuencia respiratoria, temperatura, también hay algunos más especializados que podemos tener que pueden venir hasta la cantidad de CO2 en pacientes en ventilación mecánica. El rol de esto Pero es doctora vital. Pérez, cantidad de CO2, ese es el dióxido de Dióxido de carbono. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono en el cuerpo? Bueno, como el dióxido de carbono es el aire expirado, el desecho, vamos a decir, para que puedan comprender, expirado de nosotros, del ser vivo. Entonces, en cantidades muy extremas dentro del sistema es perjudicial. Entonces, por eso es constante, es vital tener la medida de esto. ¿En cuáles casos es que puede acumularse el CO2 dentro del cuerpo? Que usted dice que en condiciones extremas. Pero vamos a dejar esa pregunta para luego de la pausa. Ya la doctora Varinia Durán va a explicar en qué condiciones el cuerpo puede acumular CO2 de una manera extrema, ¿verdad? Donde ya está prácticamente intoxicando al organismo. Vamos a hacer una pausa. Recuérdense que estamos en el arte de curar y conversando con la doctora Varinia Durán, emergencióloga intensivista del Centro Médico UCE. Volvemos en breve. Continuamos con su espacio, el arte de curar, y tenemos que agradecer tanto a doña Neris Esteves a la doctora Neris Esteves como al doctor Héctor Balcácer, que toda la semana nos dan la oportunidad para hacer este espacio y con mucho gusto venimos a compartir una visión diferente desde el arte de curar. Antes de la pausa, doctora Durán, había una pregunta que quedó
por contestar, y es sobre cuáles son esas condiciones extremas donde usted dice que el CO2 sube mucho en el cuerpo. Hay condiciones, las principales son los trastornos respiratorios en paciente epocócico. Cuando hablo de epocócicos son pacientes con enfermedad pulmonar obstructivas, que son estos pacientes fumadores, pacientes que están expuestos a humo y producen una condición crónica a nivel pulmonar. Entonces, estos pacientes, por no haber un intercambio gaseoso a nivel pulmonar, pueden tener complicaciones como la retención de CO2. Y puede ser perjudicial, puede tener alteraciones tanto neurológicas como hemodinámicas en el paciente cuando retienen el CO2. Esta es una de las condiciones. Pacientes que fuman, estos pacientes jóvenes ahora que yo veo, doctora, con el uso del vape, ¿le están llegando esos pacientes? Sí, han llegado algunos pacientes con daño pulmonar y tienen antecedentes de ser fumadores de vape, lo que está de moda últimamente, entre cigarros. Porque antes, señores, nosotros veíamos que los EPOs, como le llamaban, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, se veían gente que tenían 30, 40 años fumando, los viejitos, pero yo he visto en emergencia muchachos con 24, 25 años que tienen enfermedades de gente de 70 y 80 años que tienen 40 años fumando. ¿Usted corrobora eso? Sí, es así. Bueno, el sistema sanguíneo, ¿verdad? Vamos a decir que partimos del ventrículo izquierdo, es una bomba, eyecta, saca la sangre y la distribuye por las arterias. Esa sangre es oxigenada porque vino de los pulmones y cayeron en la aurícula izquierda, vinieron por venas pulmonares, las únicas venas que traen sangre oxigenada son esas, toda es oxigenada. Cae en la aurícula, hay una compuertita que se llama válvula, que es como una compuerta que abre y deja caer la sangre al ventrículo izquierdo. Se bombea, se distribuye en todo el cuerpo, entonces las venas, desde la más chiquita hasta la más grande, van a confluir en un gran tubo que se llama vena cava, y eso va al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, que es otra cavidad, como si fuera un apartamento de 2 plantas, yo digo, 2 arriba y 2 abajo, agarra esa sangre y por una arteria que se llama arteria pulmonar, la bombea a los pulmones y ahí que se hace el intercambio. O sea, ahí se cambia a nivel de los alvéolos pulmonares, que son unas células que tienen, ¿verdad?, su pared y tienen membrana y tiene todo. Entonces viene en ese alvéolo y se hace ese intercambio. ¿Qué sucede? En este paciente que dice la doctora, se está intercambiando de una manera desigual. Tanto así que comienza a quedarse dentro del cuerpo. Por eso ella decía lo de que el CO2 de una manera que lo está intoxicando. Yo siempre hago este tipo de aclaración porque como este es un programa de orientación médica y ustedes los médicos y especialistas hablan tan rápido y la gente se queda como, ¿usted lo que dijo? Entonces por eso viene la explicación. Doctora, paciente con herida, ustedes también, una herida de bala, una cosa, sacan de quirófano, ustedes tienen que... Sí, nosotros manejamos lo que son pacientes postquirúrgicos, pueden ser por herida de arma de fuego, arma blanca, también pacientes con condiciones intraabdominales, que cirugía me lo lleva a quirófano, pero por la hemodinamia, por la monitorización, deben ser llevados a la unidad de cuidados intensivos para tener control constante de esto. Entonces, tenemos muchos pacientes postquirúrgicos que entran a la unidad de cuidados intensivos. Ahí debemos tener un control continuo de lo que son líquidos, electrolitos que se pierden por cavidad abdominal, control hemodinámico si hay que transfundir los niveles hemáticos adecuados y que sus signos vitales se encuentren dentro de los parámetros adecuados. También intoxicaciones como monóxido de carbono. Allá, antes de usted llegar allá, tuvimos un caso que fue a nivel nacional, se supo, de una pareja que estaban en un carro, murió el joven y la joven, de verdad que yo creo en mi unidad de cuidados intensivos, porque esa joven estuvo en coma alrededor de una semana y fue saliendo, gracias a Dios saliendo, de ahí estuvo casi un mes, porque digo, ya fuera de la unidad en recuperación, terapia.
Y esa joven me dice su mamá que hace ya tiempo se integró a su labor llevando una vida normal. La verdad es que cuando, a mí muchos casos que yo he visto allá que se han manejado, me he quedado boquiabierto por ese caso, que yo lo vi, que iba todos los días a ver, ese paciente que no sabía ni dónde estaba, totalmente desconectada. Y se manejó eso y por el poder de Dios también, que tuvo que meter su mano, porque en los médicos tenemos un límite, ¿verdad? Nosotros tenemos un límite, que es la ciencia. Hay otro mundo que no conocemos, que es el mundo de la fe, donde también hace su parte. A veces uno dice, pero ¿cómo este paciente? Que a veces los mismos médicos creemos que no se va a salvar y de repente ese paciente, doctora, comienza a salir. Dígame usted que sabe de eso. Sí, nosotros tenemos una grata experiencia, vamos a decir que es grata, y bastante experiencia en ver pacientes así complicados, que desde que entra el personal dice, wow, qué pronóstico tan malo. Pero por el gran manejo y el trabajo en equipo que se hace en la unidad, estos pacientes salen airosos y son los que nos visitan, dando las gracias a Dios. Doctora, estoy aquí. Hemos tenido muchos casos últimamente, en estos últimos meses, hemos tenido muchos casos de estos tipos así de pacientes, que tanto quirúrgicos como pacientes clínicos que han salido airosos de la unidad. Y eso es por la gran preparación que se tiene y el manejo continuo que se le da tanto por parte del personal médico como el personal de enfermería que trabajamos de la mano. Pero se ha tenido muy buenos resultados y es placentero ver estos resultados. Así. Decirle que la primera clínica privada que abre residencia médica en el país, en los años 80, fue el Centro Médico UCE. Y la primera clínica privada que abre un fellow en cuidado crítico de pacientes es el Centro Médico UCE. Quiere decir que nosotros estamos haciendo historia y los organismos que nos regulan cuando van dicen que si nosotros en marzo fuimos acreditados, fuimos por 5 años más. Gracias a Dios tuvimos ese privilegio. Tú sabes que eso lleva una gran inversión, pero vale la pena. Doctora, pacientes falsémicos que están en crisis de dolor, el hematólogo lo trata, pero lo lleva también a cuidados intensivos. Porque yo lo que quiero que tengan la idea que la unidad de cuidados intensivos normalmente llega al paciente también de otras especialidades. O sea, llega el hematólogo y lo lleva, a veces el paciente, con el infectólogo hablamos del que tiene una sepsis, una septicemia, también los renales, ya usted habló de que muchas veces tienen que ir hasta diálisis continua. ¿Qué otro tipo de pacientes ustedes reciben allá? Bueno, como mencionó, tenemos el hematólogo, que los pacientes que hacen crisis dolorosa o que están en crisis de consumo, en pacientes falsémicos, estos son llevados a la unidad por el tipo de complicaciones que pueden hacer. Esas crisis de secuestro que son tan, yo diría, dramáticas. Exactamente, muy dramáticas y pueden tener complicaciones vitales en estos tipos de pacientes. Por ejemplo, en pacientes con secuestro pueden llegar a tener hasta síndrome coronario, datos de síndrome coronario, eventos vasculocerebrales, daño vascular por el mismo fisiopatología de la enfermedad. Por tal razón, estos pacientes que no mejoran en la sala clínica deben de ser llevados a la unidad para evitar y optimizar lo que es el manejo de ellos. Bien, estamos conversando con la doctora Durán, emergencióloga, intensivista del Centro Médico UCE. No queremos que nadie, no deseamos que nadie necesite ir a unidad de cuidado intensivo, pero sí le decimos que en el Centro Médico UCE tenemos la unidad de cuidado intensivo polivalente dirigido por la doctora Durán y un grupo de expertos, y la cardiovascular donde también tenemos un grupo de expertos, además de la unidad de cuidado intensivo neonatal con estos niños que nacen muy por debajo de la edad esperada y que casi siempre sus pulmones necesitan ser ayudados
con el surfactante pulmonar, con ventiladores y con una serie de equipos que con el conocimiento del neonatólogo hacen la diferencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Continuamos con su espacio El arte de curar. Recordar que la medicina es ciencia y arte. Hipócrates dijo, medicina es ciencia y es arte. Entonces, el arte de curar precisamente trata de eso. Doctora, ¿cuáles son los criterios de ingreso? Pero también, ¿cuáles son los criterios de ingreso, ¿verdad?, a una unidad de cuidado intensivo polivalente? Bueno, criterio de ingreso en la unidad de cuidado intensivo, como todo en medicina está escrito, existen prioridades, así se clasifican por prioridades, existen 5 prioridades, pero en un aglomerado, en términos general, pacientes que están hemodinámicamente inestables. ¿Qué quiero decir con esto? Pacientes que tienen niveles tensionales por debajo de los parámetros normales, pacientes con alteraciones de la mecánica ventilatoria, pacientes con datos de shock o inestabilidad hemodinámica, que van a necesitar de primera instancia lo que son soportes hemodinámicos, tanto medicamentosos como farmacológico, como del mismo personal en la monitorización continua de estos pacientes. Esta es una de las principales, pacientes que tengan compromiso vital agudo en el momento. Pacientes con sangrado activo, son pacientes que necesiten de entra como una prioridad 1. Pacientes que hayan tenido una cirugía complicada o tener una cirugía que haya sido prolongada por el tiempo más de lo que es el esperado en el área quirúrgica, son pacientes que se benefician de ser seguidos en la unidad de cuidado intensivo, porque son pacientes que tienen alta probabilidad de complicaciones por el tipo de cirugía y por el tiempo dentro de la unidad. Estos son de los principales cuadros que se llevan a la unidad de cuidado intensivo para tener mejor monitorización y soporte hemodinámico. Pacientes que ameriten principalmente lo que es ventilación mecánica. ¿Qué queremos decir con eso? Son pacientes que no están por sí solos, no pueden ventilar adecuadamente y necesitan un soporte, que es el respirador, que es lo que llama mucho la atención de la unidad de cuidado intensivo en los familiares principalmente. Entonces, estos tipos de pacientes son pacientes esenciales que entran en prioridad 1 de ser llevados a la unidad de cuidado intensivo para darle este tipo de soporte respiratorio y hemodinámico. Doctor, un caso que yo sé que es difícil usted de manejar es que el paciente tenga un ventilador, la familia ve que ya tiene pocas posibilidades o prácticamente la ciencia dice que por los datos que está dando el paciente prácticamente no tiene posibilidades, pero quieren que lo quiten del ventilador, pero eso es condenarlo a que muera. Pero al mismo tiempo en este país la eutanasia está prohibida, o sea, el facilitarle la muerte al paciente. ¿Cómo usted se maneja? Nosotros aquí practicamos la distanasia, que es todo lo opuesto. La distanasia es hacer todo lo posible porque el paciente viva, pero entonces el familiar cree que uno lo quiere tener vivo para ganarle dinero. Entonces hay como todo un lío ahí, que me lo mantienen vivo obligatoriamente. Entonces, ¿cómo? Porque ahí viene un componente de la ética médica, viene un componente de la Constitución de la República en su artículo 37, que dice el derecho a la vida de la concesión hasta la muerte, y viene el problema del médico. ¿Cómo usted maneja ese embrollo? Es un tema súper delicado y que se ve constantemente en la unidad de cuidados intensivos. Esto es comunicación. Hay que orientar a los familiares. Cuando damos un soporte ventilatorio, el soporte ventilatorio lo que nos da es tiempo para seguir manejando el paciente, pero es verdad, tenemos pacientes que el pronóstico no es el mejor, pero hay que concientizar al familiar que, como usted dice, aquí no se maneja lo que es la eutanasia. Mientras el paciente tenga lo que es respuestas neurológicas, que no tenga datos de muerte encefálica, mientras su cerebro esté funcionando, no podemos decir que tenemos un paciente que podemos decir que está fallecido, no.
y eso se le debe de orientar. Es comunicación constante desde el momento del ingreso, explicarle a los familiares en qué consiste. La ventilación no es un tratamiento, es un soporte. Me da tiempo a seguir tratándolo, pero no significa, no sabemos el tiempo que vaya a perdurar ahí. Por eso se sacan pronósticos, se sacan porcentaje de mortalidad en estos tipos de pacientes y se le informa al familiar. Se le explica de la forma constitucional que no está permitido, no se puede. Sí tienen derecho de que si el paciente en un momento X necesite lo que es reanimación cardiopulmonar, hay un protocolo que sí ellos pueden autorizar de que no se reanime si llega a llegar a una parada cardíaca el paciente. Ya eso se le orienta a ellos para que entonces ellos dan la autorización de que si se llega a ese proceso no se realice y se deje el paciente con los parámetros adecuados, fisiológicos que él tiene en ese momento. Pero esto es en base a comunicación. Es un tema súper delicado. Muy pocas personas pueden comprenderlo porque lo ven en el punto del dolor del familiar o en el punto también hasta económico en algunos casos. Que dicen, no sé qué tiempo va a durar, ahí puede durar un mes. Y eso es comunicación constante. La realidad es que llegan momentos difíciles donde ustedes, los intensivistas, se ven como atrapados entre el familiar, el paciente, la institución, las leyes del país, y lo único que le pedimos, no solo a la unidad de cuidado intensivo de allá, a cualquier unidad de cuidado intensivo, si usted tiene un paciente, escuche, dialogue, oiga. A ninguna clínica le conviene tener a un paciente semanas en un cuidado intensivo y la gente no entiende eso. El paciente no, desde el punto de vista económico, deja más pérdida que beneficio cuando usted tiene ese paciente semanas y la gente no lo cree ni lo entiende. Sin embargo, esa es la realidad. Eso es como el paciente clínico que ya después de los 3 al 4 día prácticamente no le deja beneficio a la clínica. La gente tampoco entiende eso. Sin embargo, eso se puede explicar muy bien con números. Sobre todo, también queremos saber que no todo en la medicina es dinero. Allá tenemos un compromiso con la vida, con la ética, con el buen trato y con el seguimiento de los protocolos. Y termino diciendo, esa unidad de cuidado intensivo que usted dirige está totalmente protocolizada. Claro que sí. ¿Qué beneficio tiene el que una unidad de cuidado intensivo esté protocolizada y no que un intensivista haga esto, el otro haga algo diferente, el otro haga esto, el otro haga esto? En la unidad de cuidado intensivo se debe de hablar una sola palabra, aunque sea multidisciplinaria, porque mientras sigamos el mismo carril, como dicen algunos términos, el beneficiado va a ser el paciente. Por tal razón, todos debemos de hablar el mismo idioma, dialogar entre todos los especialistas que estemos ahí para que el beneficiado sea el paciente. Entonces, por tal razón se plantean lo que son los protocolos de manejo según el caso que tenga el paciente. Bien, doctora, si tiene un mensaje final, este es el momento que usted aprovecha porque estamos prácticamente ya finalizando el espacio. Bueno, para informarle principalmente a todos los usuarios que han tenido pacientes en la unidad de cuidado intensivo, recordar que en cuidados intensivos no es que entra, como tienen el término popular, se va a morir. No, al contrario. Cuando llevamos a su paciente a la unidad de cuidado intensivo es cuando le vamos a dar un servicio más de cerca, más personalizado y eficiente. Entonces, para que su paciente salga mejor, con mejor calidad de vida, algo que no se va a poder dar continuidad en una sala común. No le tengan miedo, todo en conjunto, ustedes son parte del equipo de nosotros, todo en conjunto puede salir bien. Gracias, doctora Varinia Durán. Doctora Durán es emergencióloga, intensivista y algunos otros estudios por ahí, pero a ella no le gusta estar diciéndolo.
Sabemos que estuvo en México, que vuelve otra vez a México ya el próximo mes y sigue estudiando y especializándose. Y eso es lo que queremos, que los jóvenes de hoy no paren de capacitarse, porque tienen el destino de la salud de los pacientes, que puedo ser yo mañana, puede ser usted. Para eso, señores, hemos llegado a la parte final del arte de curar. Si usted tiene alguna situación, también le aconsejo que la ponga en manos del Dios Todopoderoso, que es el dueño y Señor del universo, del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella. Con este mensaje quiero decirles que hasta entonces nos veremos en un próximo programa. Dios lo bendiga.